Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio número 23 de la guía vieja también. Dice, en una espira circular de radio A cargada con densidad lineal de carga lambda, calcular ABC. A, el campo eléctrico en el punto P a una altura B sobre el eje de la espira. En otras palabras, es sobre el eje Z, suponiendo que la espira esté sobre el plano XY, apoyada en ese plano. Entonces, sobre el eje de la espira, eje Z, en cualquier punto ahí, calcular el campo eléctrico. Después dice, si B, el punto B. Si B es mucho mayor que A, demostrar que el campo eléctrico corresponde al de una carga puntual. Perfecto, lo demostraremos luego. Y punto C, calcular el valor del campo eléctrico para Z igual a B. Bueno, ahí veremos que el campo es cero, por cuestiones obvias, pero ya lo veremos luego. Entonces vamos con el punto A. Vamos entonces a dibujar. Vamos a poner así. Ocultar esto. Y dibujar lo que sería nuestra espira en el plano. Entonces, si tenemos un plano X y Z, a ver, vamos a ponerlo ahí. A ver si ahí está bien. A ver, ¿dónde me convence? Ahí. A ver. Ahora vamos a dibujar nuestra espira. No me convence. A ver, ahí sí me convence. ¿Se entiende ahí? Está en el plano XY. Sí, ahí puede ser. Bien, entonces ahora vamos a sacar esto. A ver. Vamos a usar, está bien. Esto acá sí. Y vamos a ponerle nombres a los ejes. Este es el eje Z, este es el eje Y y este va a ser el eje X. Ahí estamos. Bueno, entonces, esto va a estar cargado con densidad de carga lambda. Lambda, como siempre, es la variación de la carga, como siempre por ahora, respecto de L. Después será respecto de una superficie, respecto a un volumen, dependiendo de cómo esté distribuida la carga. Entonces, esto tiene radio A. Vamos a ponerle radio A. Y la carga se distribuye, por supuesto, todo a lo largo, en forma uniforme, en este problema, porque me lo están diciendo como dato, sobre la circunferencia. Muy bien, a mí me piden el campo eléctrico en cualquier punto del eje ZK, un punto B. Entonces mi punto P estaría acá, ¿sí? Donde esta distancia, desde el origen hasta P, es B. Entonces Z igual a B es donde me piden el campo. Lo que yo tengo que analizar es la contribución de cada uno de estos diferenciales de carga que yo voy a tener en el punto P. Por ejemplo, el diferencial de carga este que está acá y el diferencial de carga este que está acá me van a generar un campo en el punto P. Vamos a ponerlo así, en este sentido, diferencial de campo eléctrico 1, y este otro, vamos a cambiar el color, este otro va a generar acá un diferencial de campo dos. Vamos a subir Z un poquito más.
Con lo cual, si nos fijamos, ambos van a producir componente en Z. Y también van a producir, o van a tener una componente tangencial. ¿Tangencial a quién? Tangencial al plano que contiene el punto P. ¿Sí? Si por ahí hacemos pasar un plano, a ver si sale. No, este no sale. Bueno, no importa. No importa. El plano que contiene el punto P, ahí. Si suponemos o imaginamos un plano paralelo al plano XY que pasa por el punto P, bueno, estas componentes, lo que quiero decir es que van a ser las componentes tangenciales. La E, el diferencial de campo 1, o tangencial, vamos a ponerle 1, y esta otra es la diferencial de campo tangencial, pero número 2, porque es debido al diferencial de carga 2, que es este que está acá. Este que está acá va a ser el diferencial de carga 2, y este que está acá, habíamos dicho, diferencial de carga 1, por ponerle dos nombres así característicos. Entonces, lo que nos falta ver es la proyección de la componente del campo eléctrico debido al diferencial de campo eléctrico debido a 1, que es esta que está acá, diferencial de campo 1 en Z, y esta que está acá, que lo estoy poniendo en celeste para que se vea también, va a ser el diferencial de campo, ¿sí? 2 en Z. Entonces, como vemos acá, ahora lo voy a sacar para que no se haga matete, pero lo circulé con rojo, la única componente donde donde me suma es en Z. Las únicas componentes que en definitiva me interesan del campo eléctrico es en Z. Entonces la expresión del campo eléctrico, como sabemos por Coulomb, es K, diferencial de carga, R menos R', ahí tengo el vector, dividido el módulo al cubo, R menos R' al cubo. Siempre para entender qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿quién es R y quién es R'? Bueno, a ver, este problema se puede hacer de dos maneras. Vamos a hacerlo en forma vectorial, como para mostrar, si bien se podría hacer de la forma por simetría, pero fíjate, en forma vectorial así nos acostumbramos un poco. Vamos a poner en rojo quién es R y R'. R es el vector que apunta desde mi sistema de coordenadas hasta el punto donde yo quiero conocer el campo. Lo estoy poniendo en rojo. Este va a ser R. ¿Sí? R vector. Y R' es aquel que me va a apuntar ¿a dónde? R' es el que me va a apuntar a la distribución de carga. O sea, a todos los diferenciales de carga en este caso, que voy a tener a lo largo de toda la circunferencia. Y esto que está acá, vamos a poner acá, este que está acá es la diferencia, o sea, la distancia esta, desde cada elemento o de cada diferencial de carga hasta el punto donde yo quiero conocer el campo, es justamente la diferencia entre R y R'. Este es el módulo de R menos R', que es este vector que iría desde acá hasta allá, ¿sí? Esta distancia, digamos, es R menos R'. Yo suelo llamar a R menos R' el vector R sub P. Vamos a sacar esta barra de módulo. El R sub P. Entonces es como si
bueno, tuviésemos un solo vector, que es el vector diferencia de aquellos dos. Entonces vamos a poner el vector r, a que es igual. Tiene componente en x, 0. Componente en y, 0. Componente en z, z. El vector r' tiene componente en x. ¿Quién va a ser? Ix'. En y prima, y en z 0, porque no está en el plano, no tiene componente en z. Entonces, r menos r', la diferencia que es 0 menos x', 0 menos y', menos y', z menos 0, z. Ahí está. El módulo, que es todo lo que voy a necesitar para meter allá en la expresión de Coulomb. R menos R', el módulo, esto va a ser igual a... Es cada componente al cuadrado menos x' al cuadrado más menos y' al cuadrado más z al cuadrado. Todo esto, la raíz cuadrada. ¿Está bien? ¿Y el módulo al cubo? ¿Qué es? Y bueno, esto mismo, pero al cubo. Por la propiedad de potencias y de raíces, se puede poner directamente así. X' cuadrado más, el menos lo absorbe el cuadrado, más y' al cuadrado, acá lo mismo, más z cuadrado, y todo esto a la 3 medios. ¿Está? Entonces, como siempre, mi diferencial de carga, ¿quién es? Haciendo un zoom, mi circunferencia, este es mi diferencial de carga. Esto es mi diferencial de longitud. Este es el radio A. Este es mi diferencial de ángulo. Diferencial de θ. Por lo tanto, mi diferencial de carga, que va a ser lambda por dl, va a ser igual a lambda por A por diferencial de θ. Entonces, acuérdense que lo variable se le pone con primita, por lo tanto le vamos a poner prima a esto. Diferencial de θ'. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente armar la expresión. Fíjense que si yo me manejo con la expresión vectorial, no me tengo que estar haciendo problema y ver qué es lo que se cancela con qué, porque ya en la expresión vectorial automáticamente me va a dar el vector, sale derecho, lo cual va a hacer que la componente tangencial que no tenga simplemente esto va a hacer que solamente haya componente z, y lo veremos cuando resolvamos matemáticamente como vamos a hacer ahora. Entonces, ponemos diferencial de campo eléctrico, esto es igual a K, por el diferencial de carga, que es lambda por A, por el diferencial de θ', por la diferencia de vectores, que la tengo acá. Me queda menos x', punto y coma, menos y', punto y coma, z. Y el módulo al cubo, que es esto que está acá. X' cuadrado, más y' cuadrado, más z cuadrado, todo a la 3 medios. Bueno, hasta aquí bárbaro, pero ¿qué pasa? Yo tengo dos sistemas distintos, un sistema rectangular, tengo variables rectangulares y variables polares. Entonces lo que nos conviene hacer es pasar al sistema polar. Pasar lo que es las componentes rectangulares a componentes polares. Esto se hace mediante coordenadas polares. Paso a coordenadas polares. Entonces esto va a ser A por el coseno de θ', y esto va a ser A por el coseno, perdón, por el seno de θ'. ¿Esto de dónde surgía? Para aquel que no se acuerda, esto era una cosa así. A ver, vamos a poner esto. A ver si sale bien. Ahí está. Cualquier componente, o sea, cualquier punto en el XY. A ver. Acá vamos a poner. Este punto tiene componentes x', por llamarlo de alguna manera, e y', que es como lo venimos llamando nosotros. Y si acá hay un ángulo, θ', entonces, como sabemos, esto
está relacionado con quién, con el seno, es a veces el seno de tita prima. ¿Y quién es esto? Y prima. Y el otro es lo mismo, pero con el, esto que está acá tiene que ver con el coseno. A veces el coseno de tita prima. ¿Y quién es eso? Y justamente la componente x'. Entonces por eso es que podemos pasar a polares de esta manera. Siguiendo con nuestro ejercicio, esto nos va a dar, seguimos acá, que el diferencial de campo eléctrico es igual a K lambda por A por el diferencial de tita prima. Y ahora vamos a pasar. X' sería menos X' es menos A coseno tita prima. Menos A coseno de tita prima. Punto y coma. Menos A el seno de tita prima es y prima. Y z queda tal cual porque no se modifica. Y abajo, en el denominador, vamos a ir directamente. Vamos a elevar al cuadrado lo que sería x'. Como lo tenemos ahí, lo podemos ver ahí. ¿Ven? Es a cuadrado por el coseno cuadrado de tita prima. Y y' al cuadrado lo mismo, es a cuadrado por el seno cuadrado. Permítame sacar factor común a cuadrado y dejar el coseno cuadrado de tita prima más el seno cuadrado de tita prima, lo cual, como ya sabemos, esto es 1 por la identidad trigonométrica, y después me queda el z cuadrado. Estoy haciendo esto, ¿eh? Y todo esto está a la 3 medios. Bien. Entonces, ¿cómo sigue esto? Bueno, el denominador me va a quedar a cuadrado más z cuadrado, todo eso a la 3 medios, como se puede ver. Y el denominador y el numerador es eso que está ahí. Entonces ahora esto, como yo voy a integrar y el campo es una función de x y z, me va a quedar lo siguiente, que el campo eléctrico, y como nosotros sabemos, ya va a ser una función solo de z, por lo que vimos acá. Ya de paso podemos ir graficando el campo eléctrico resultante. Vamos a ponerlo en rojo, un poquito más grueso, acá. Ahí me va a quedar el campo eléctrico resultante. Este rojo que puse ahí. Entonces decíamos que acá vamos a tener K lambda por A. Y ahora tengo tres integrales, porque voy a integrar las tres componentes. Entonces, la integral entre qué y qué. ¿Entre cuál es mi variable? Mi variable es tita prima. ¿Entre qué y qué va a ir? Y entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi. Pegamos la vuelta, en sentido, por supuesto, en el sentido que corresponde. Tengo que tener muy en cuenta cuando trabajo con vectores, mantener el sentido correspondiente, como en este caso, cómo se abren los ángulos desde el lado inicial hacia el lado terminal. Vamos a borrar esto. Ahí está. Entonces, entre 0 y 2pi vamos a integrar menos a coseno de tita prima, diferencial de tita prima, dividido el denominador, que va a ser constante. Ya lo podríamos sacar afuera, si me permiten. Vamos a ponerlo acá. A cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Entonces no tenemos que poner ningún denominador. Punto y coma. Vamos bien, sí, acá está, listo, la parte de ni. Esta va a ser la integral desde 0 hasta 2pi de menos a el seno de tita prima, diferencial de tita prima, y la parte de z es z diferencial de tita prima, y se acabó. Si se fijan, una función senoidal y cosenoidal, cuando se integra entre 0 y 2pi, va a dar siempre 0. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Y eso tiene que ver con el tema de, sea seno o coseno, el área bajo la curva, o sea, la integral es 0, el área no sería 0, ¿sí? Pero si se ve a nivel geométrico en interpretación,
lo que acá es positivo, acá es negativo, sea seno o coseno. Este es un seno, pero si fuera coseno no, es lo mismo, porque lo único que pasa es que estaría corrido el eje, ¿sí? Pero es lo mismo, porque esto sería por acá, y entre 0 y 2pi, si fuera el coseno, también se cancelarían estas con la de abajo. Por lo tanto, estas dos integrales van a dar 0. Uno, si quiere, puede hacerla. La primitiva es muy fácil, le va a dar 0. Con lo cual, simplemente sobrevive la componente en z. Entonces, esto va a ser igual a k lambda a z sobre a cuadrado más z cuadrado a la 3 medios por la integral del diferencial, que también es 0 y 2pi, el diferencial de θ, y esto va a dar θ' entre 0 y 2pi. ¿Sí? Y esto, por supuesto, ya tengo que estar poniendo el versor k, porque es el que corresponde. Por lo tanto, fíjense, acá nos va a quedar que el campo, que en verdad va a depender de z nada más, en este problema, es igual. Cuando θ' vale 2pi, queda 2pi. Entonces esto va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0 por lambda por a por 2pi. Esto se va a ir con este, acá queda un 2. Y en el denominador teníamos a cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Y esto versor k. Con lo cual, acá tenemos el resultado solicitado. Ahora, fíjense, si nos fijamos en la guía nos decían que la variable z tenía que ser b. Bueno, entonces, si particularmente z es igual a b, ¿qué se tiene? Que el campo de b, o mejor dicho, de z igual a b, va a ser igual a lambda por a. Así ponemos igual que en la... Acá me estoy comiendo z. Sí, me comí z acá en este resultado, perdón. Acá falta poner z ahí. Lambda por a por b. ¿Ven? Acá lo habíamos puesto. Y allá cuando puse el igual. Bueno. Lambda por a por z. Muy bien. Lambda por a por b sería dividido 2 epsilon 0. ¿Ven? 2 epsilon 0 por a cuadrado más b cuadrado a la 3 medios. Y esto, por supuesto, versor k, porque estamos expresando un vector, que es el vector campo eléctrico. Ahora vamos a poner el color, el resultado en color. Ahí está. Y acá estaríamos resolviendo el inciso A del ejercicio. Este es el A. Ahora, el B, me pedían, si B es mucho mayor que A, o sea, si B es mucho mayor que A, demostrar que el campo eléctrico corresponde al de una carga puntual. ¿Esto qué quiere decir? Que es como si tuviésemos el X y Z y ahí el anillito, y nosotros estamos mucho lejos en el eje Z, muy alto. Entonces este B es mucho mayor que A, ¿sí? Que es el radio. Por lo tanto, esta expresión, fíjense, si B es mucho mayor que A, este A no pesa, porque es como si acá tuviésemos 15 millones, ponele al cuadrado, más 1 milímetro al cuadrado. ¿Sí? 15 millones de metros, no pesa. Soy así enfático y exagerado, pero literalmente esa es la idea, cuando uno está en matemática poniendo las comparaciones de esa forma. Entonces, esto se traduce en lo siguiente. El denominador va a pasar eso, y el numerador, nada. El numerador sí lo tengo que dejar tal cual. Lambda por A por B, porque no puedo decir que A es 0, porque de hecho no es 0. Entonces acá voy a tener 2 epsilon 0 por... Esto es algo que tiende a 0 respecto... A ver, no lo voy a poner así.
haciendo la comparación, me va a quedar así. Y esto se me va a cancelar. Este cuadrado con este 2 se me va y me va a quedar b cubo. Con lo cual, tengo que entender que al quedarme b cubo en el denominador, lo puedo cancelar con este b y dejar ahí un cuadrado. ¿Se entendió la comparación? Por lo tanto, este es el caso B. Caso B es esto que está acá. Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. Lambda lo voy a tener que evaluar porque en la carga puntual no tengo lambda. ¿Sí? Lambda, ¿qué viene a ser? Lambda es la carga distribuida a lo largo de la circunferencia, 2pi por a en este caso. Entonces esto lo voy a tener que reemplazar. Entonces, q sobre 2pi por a es lambda. Luego tengo a acá. Y abajo tengo 2 epsilon 0 y tengo b al cuadrado. Entonces, a con a se va. 2 por 2, 4. Por lo tanto, esto quedó q sobre 4pi epsilon 0 b cuadrado. Y acá vemos el tema de la carga puntual. Este es el campo eléctrico debido a una carga puntual. Si uno se acuerda, y esto era q, a una distancia r, en el punto P, el campo eléctrico E era igual a kq sobre r cuadrado. ¿Sí? R versor. Entonces acá tenemos k, que es 1 sobre 4pi epsilon 0, esto sería k. Kq sobre la distancia al cuadrado, que es b en nuestro caso. Y entonces se verifica que la expresión es idéntica a la de una carga, o sea, a la del campo eléctrico producido por una carga puntual, ¿no? Y bueno, de esta manera se explica. Y por otro lado, si B fuese 0, en el inciso C, si B es 0, entonces el campo eléctrico es 0. ¿Por qué? Porque fíjense que acá en el denominador no pasa nada, no se anula el denominador cuando B es 0, pero el numerador sí. Por lo tanto el campo es 0, lo cual era obvio porque acá, ¿dónde estamos? Acá, todos los vectores campo, o sea, el vector campo que está en el eje Z, cuanto más chiquitito, más bajo estoy, menos intenso es, y ahí se anula porque todos los vectores se cancelan entre sí en el centro de la circunferencia, en el centro. Muy bien. Muchas gracias.